de Marcelo Arequipa, analista político, para, bueno, tener un contexto acerca de lo que está sucediendo actualmente en cuanto a las campañas electorales y, bueno, todo el desarrollo que se va dando de los diferentes binomios. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Marcelo, comenzamos esta entrevista y quiero consultarte en esta última semana, ¿cuál consideras que ha sido el hecho político relevante más importante en cuanto a campaña electoral se refiere? Bueno, creo que la polémica en relación a los tuits atribuidos al señor Velasco han sido, digamos, foco de atención importante, junto con las respuestas que el señor Lara ha dado respecto de asistir o no asistir al debate presidencial. Esas han sido, creo, las declaraciones de Rodrigo Paz respecto de que las Fuerzas Armadas y la policía deberían ponerse en apronte para cuidar el día del voto. Bien, en cuanto a estos tweets que han salido a la luz acerca de una cuenta de JP Velasco que serían del año 2010, 2012, y bueno, pese a que han sido verificados por algunas instituciones como Chequea Bolivia o Bolivia Verifica, ¿cómo consideras que puede incidir en la campaña electoral y en lo que vaya a decidir, por ejemplo, el occidente del país, Marcelo? Pues ahora mismo el chip más importante de la campaña electoral no es el tema social, sino es el tema económico, ¿no? Es decir, todos sabemos que la economía es el principal elemento. Ahora bien, creo que los tweets que se han develado han cumplido una función que era frenar la campaña electoral de Tuto y de Velasco. Frenarla en función de los resultados de esa encuesta pública de intención de voto que se ha conocido, ¿no? Pero en contraposición a eso, no bastaba solamente con frenarla, sino también tienes que mostrar tú, como parte del adversario, signos de mejoría, es decir, Rodrigo y Lara tenían que haber mostrado signos de mejoría. Eso no se ha evidenciado. Sí se ha evidenciado que la campaña del binomio del Libre está de alguna forma paralizada. Bien, Marcelo, bueno, hemos visto algunas entrevistas, por ejemplo, la que ha dado a CNN Jorge Tuto Quiroga, donde a la pregunta si estos tweets eran verdaderos o no, bueno, él en un momento ha ratificado que sean verdaderos, decía que era una campaña de desprestigio, de barro que quieren lanzar hacia su binomio. ¿Cuál es la estrategia que tenía que haber manejado en este caso tanto JP Velasco como Jorge Tuto Quiroga? Mira, creo que ahí obviamente en el binomio del Libre, es decir, entre Tuto y Velasco, están siguiendo un libreto, es decir, hay una estrategia por detrás para administrar este conflicto o esta polémica. Nos puede parecer buena o nos puede parecer mala, pero finalmente lo que uno encuentra ahí es que hay una estrategia y esa estrategia tiene que ver ciertamente con el hecho de que se menciona de manera repetitiva la idea de que esos tweets son falsos y de que acto seguido se van a dedicar a hablar de su propuesta. Por donde vayan, ellos siguen un libreto, siguen una estrategia, a diferencia del PDC, donde se nota más bien mayor improvisación. Bien, ¿qué debería hacer Libre en este caso, Marcelo? ¿Debería tal vez presentar pruebas? ¿Debería moderar su discurso? Algunas voces han surgido por ahí incluso de alguna renuncia de JP Velasco. Mira, creo que a ratos pensamos que la política tiene que estar plagada o muy llena de verdad, ¿no? Y cuando realmente es como si recién estuviéramos descubriendo una suerte de agua tibia, ¿no? Es decir, recién nos damos cuenta que la mentira está presente en la política, ¿no? Y el moralismo a veces nos puede más y nos posicionamos en un extremo. Lo que pasa es que hoy día estamos viviendo en una suerte de polarización afectiva, donde no hay una disputa entre proyectos políticos de Estado, no hay eso. Lo que tienes más bien son disputas entre barras bravas, ¿no? Y esas barras bravas obviamente están fuertemente influenciadas por sentimientos, ¿no? Por afectos. Entonces ahí creo que elegir una respuesta racional a esto
no necesariamente iba a ser la mejor respuesta, porque ese es un problema emotivo de percepciones. No es un tema de fórmulas matemáticas que vayan a resolver el tema. Están jugando los medios de comunicación y bueno, estas verificadoras de fuentes, incluso de veracidad de información, ¿tienen algún rol específico? ¿Tú crees que están recibiendo incluso alguna presión mediática de alguno de los partidos políticos de las alianzas? Probablemente estén recibiendo, ¿no?, presión desde los binomios, ¿no? Probablemente. Pero afortunadamente, y eso creo que es bueno resaltar, podemos concluir que en Bolivia tenemos una democracia bastante bien fortalecida en relación a la libertad de expresión, ¿no? Es decir, la prensa puede hacer su trabajo, pueden haber personas, actores que observen su trabajo, pero la prensa finalmente puede seguir haciendo su trabajo. La prensa, los medios de comunicación influyen en el curso de la opinión pública, sí, sin duda, lo influyen. Pues no es algo nuevo, no es algo que ya se ha venido observando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, la realidad es que los políticos deben saber trabajar sobre esa realidad. No es que los políticos van a transformar y van a cambiar esa realidad, porque eso no va a ocurrir. Perfecto. Marcelo, ¿qué piensas tú que va a suceder en esta recta final? Estamos a 14 días de conocer al nuevo presidente, este balotaje. ¿Tú consideras que en estas 2 semanas van a continuar estos ataques, esta guerra sucia? Mucha gente criticaba y pedía que bueno, los candidatos se centren más en sus propuestas y no en estos ataques. Mira, yo espero de verdad que con los debates vicepresidenciales y presidenciales los candidatos se dediquen a hablar más de ideas y de qué es lo que van a hacer con la guerra, con los problemas económicos en el país, y que abandonen un poco cada vez más el tema de la guerra sucia. Yo espero sinceramente, creo que la población también así lo está esperando, para ver por cuál camino van a seguir, quién va a ser el siguiente presidente, por medidas de shock o por medidas progresivas. Creo que eso es lo que la gente está esperando, y la verdad yo creo que la posibilidad de ir a esos debates puede cambiar un poco el curso de la disputa político-electoral. Bien, Marcelo, sobre los debates, Edman Lara ha hecho unas declaraciones estos días. Él señalaba que espera un campo neutral para poder debatir, señalaba también que está dispuesto a debatir, pero bajo otras circunstancias, con las reglas del juego claras, decía él, que no estaba de acuerdo en los medios de comunicación que iban a organizar estos debates junto al Tribunal Supremo Electoral. ¿Tú crees que esto es una especie de excusa, porque así se lo ha calificado muchas veces en redes sociales, o es realmente una estrategia para condicionar este debate en base tal vez a las reglas o a las intenciones que pueda llegar a tener Edman Lara y el PDC? Sí, mira, creo que es muy curioso, ¿no? Como ahora el señor Lara habla más bien de medios de comunicación que estarían detrás de ellos, cuando en la primera vuelta más bien el comportamiento era otro, el comportamiento era participar en absolutamente todos los lugares donde se los inviten, ¿no? Yo iría haciendo una suerte de selección, y yo creo que ahí nomás existe, digamos, detrás de sí una sensación de debilidad, y no van a ceder ellos la posibilidad de que Tuto y Velasco los terminen por etiquetar a Rodrigo y a Lara como personas que no están aptas para gobernar, que no son responsables para gobernar el país en estos momentos. Creo que a esa etiqueta es a la que le están rehuyendo, y mucho Rodrigo y Lara. Bien, Marcelo, bueno, Lara afirma que existe un cerco mediático contra su binomio y que no se le mide con la misma vara. En el caso, por ejemplo, de JP Velasco, en estos tweets, algunos medios han difundido esta noticia, no han difundido esta noticia, que están más pendientes a tal vez los discursos o algunos errores de Edman Lara. ¿Tú consideras que está pasando esto? Los políticos creo que tienen que estar dispuestos a justamente saber administrar los comportamientos y las líneas editoriales de los medios de comunicación. Lo que probablemente le está pasando, o lo que Lara piensa que le está pasando ahora a él y a Rodrigo, no es nuevo. Es algo que no solamente, digamos, se da en Bolivia, se da en el mundo entero. Y quejarse no es necesariamente la mejor opción. Trabajar sobre esa realidad sí creo que es más bien lo más inteligente. Eso es lo que debería hacer Lara
y Rodrigo, trabajar sobre esa realidad, montarse sobre ese tema, montarse sobre el problema y encararlo. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo, digamos, no yendo demasiado lejos y muy atrás, se rumoreaba, por ejemplo, que Evo Morales no iba a participar en reiteradas ocasiones de la inauguración de la Fexpo Cruz, pero aparecía. Aparecía porque él sabía que más bien iba a sacar mucho más rédito si ahí se lo agredía, ¿no? Muchísimo más. Entonces, creo que esos son los escenarios de apertura y de tolerancia que tienen que buscar más bien Lara y Rodrigo antes que estarse quejando. Perfecto, Marcelo. ¿Tú crees que la no asistencia real o condicionada al debate podría debilitar tal vez el apoyo que pueda llegar a tener Edman Lara? Tanto Rodrigo y Lara están yendo detrás de dos tipos de votantes. Uno que es un votante más radical de izquierda, digamos, más cercano al levismo, pero también necesitan de un votante más hacia el centro, un votante que no se mide por extremos, ¿no? Y creo que ahí Lara, especialmente en este último tiempo, ha estado espantando y mucho a la gente del centro. Entonces eso creo que le está valiendo más bien una serie de problemas y una serie de dubitaciones en las que probablemente están empezando a identificar la idea de que quizá el resultado sea demasiado ajustado y no necesariamente favorable para ellos. Entonces, por eso creo que hay de manera repetitiva ese tipo de mensajes. Perfecto, Marcelo. Si tú estuvieras asesorando al PDC, ¿cómo le sugeriría que maneje este tema de debates y las condiciones exigidas para justamente no parecer percibido como evasivo ante los debates? Mira, para empezar, lo que necesitan hacer ellos es dejar de hacer su campaña electoral con sus familiares. Necesitan contratar gente profesional dedicada a estos temas. En la medida en la que hagan eso, van a poder diseñar una estrategia. Segundo, la secuencia y la línea de trabajo debería haber sido más o menos lo que hicieron con Velasco. Deberían haberle hecho pasar muchísimas clases y mucho entrenamiento a Lara para poderse desenvolver y poder mostrar, llenar aquel flanco débil que se le atribuye, que es esa idea de que no es una persona preparada y responsable para gobernar el país. Perfecto, Marcelo. Pasa la elección y estos dos frentes políticos van a tener que verse las caras en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a influir esta guerra sucia, estos ataques de un lado o del otro, a que puedan trabajar, a que puedan aprobar leyes, a que puedan encontrar acuerdos en la Asamblea Legislativa, Marcelo? Ahí hay un problema porque los políticos en el país, en este último tiempo especialmente, se toman demasiado personal las disputas que tienen, demasiado personal, y eso les nubla la vista y la posibilidad de que puedan más bien ampliarse hacia otro tipo de electorados y más bien ampliarse hacia un espectro completamente distinto que tiene que ver con construir puentes de negociación, ¿no? Yo creo que ahora mismo están quemando muchas cosas, muchos conectores entre ellos, y no estoy tan seguro de si va a ser muy fácil recomponer eso. Perfecto. Marcelo, decíamos, a 2 semanas de este balotaje. ¿Tú crees que todavía hay un alto porcentaje de indecisos en el país? ¿O crees que ya los electores han decidido por qué binomio iban a votar? No, cuando hay básicamente dos opciones, el nivel de indecisos es mucho más reducido, ¿no? Mucho más reducido. Pero esos indecisos son votos en oro, de verdad, son esos puntos que son indecisos, son votos determinantes, sin duda. Habrá que evaluar si esos indecisos están más en el centro o están más en los extremos. En función de eso debería ir la estrategia para poder articular un mensaje, un discurso y para poder seducir a ese electorado. Perfecto, Marcelo. ¿Tú crees que hay un cambio en el enfoque de estas campañas electorales en la recta final? Hablamos de sectores clave, por ejemplo, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas. ¿Ha cambiado este enfoque en las campañas?
Probablemente el ámbito de preferencias en el comportamiento electoral sí ha cambiado, pero sí creo que hay más bien, en términos generales, una suerte de profunda vocación democrática del boliviano para resolver los problemas en las urnas y no resolverlo en las calles. Entonces, creo que ese ya es un punto con el cual todos salimos ganando. Los sectores han predominado mucho más la idea de los intereses que persiguen más que temas ideológicos o identitarios. Entonces, sobre esa realidad es también sobre la que tenemos que jugar, sobre una realidad en la que la gente busca más las cosas en función de intereses y no de la identificación con el otro o de compartir un pensamiento, una ideología conjunta. Perfecto, Marcelo. Hemos visto una primera vuelta, un Tribunal Supremo Electoral que ha podido llevar adelante con éxito, por ejemplo, el sistema de conteo rápido de votos, ha presentado los resultados oficiales. ¿Qué percepción crees que tiene la gente acerca de este trabajo del Tribunal Supremo Electoral y de cara al balotaje? Mira, creo que si hay algo que la población valora positivamente es justamente el papel del órgano electoral. Y creo que en ese sentido, en la medida en la que el órgano electoral asegure primero la realización de los debates y segundo la realización del proceso mismo del 19 de octubre, pues eso quedará como un sello para lo venidero. Eso quedará como una prueba fáctica de algo que no va a ocurrir en Bolivia, que es el hecho de que Bolivia no es igual que Venezuela, no es igual que Nicaragua. Bolivia se está preparando para una transición política completamente distinta. Bolivia puede girar en otro sentido ideológico y no es que el país vaya a caer a un precipicio, sino que ya está demostrado que eso efectivamente en un sistema democrático eso se va a seguir sosteniendo. Marcelo, continuamos con esta entrevista. Quiero consultarte lo siguiente. ¿Tú crees que esta campaña electoral, este balotaje, puede llegar a terminar en crisis política, en impugnaciones o protestas? No creo, la verdad, porque si estuviéramos frente a una polarización política, como decía hace rato, donde hay proyectos políticos absolutamente distintos, ideológicos incluso, probablemente sí estaríamos frente a un ruido que nos haga prever que puede haber, digamos, un escenario de tensión social o de desestabilización. En este caso no. Rodrigo y Tuto, digamos que no están demasiado lejos del espectro político, ¿no? Entre ellos. Son parte de la oposición política tradicional al masismo. Entonces, creo que como funcione, que creo que va a funcionar la segunda vuelta, en términos de su desarrollo a través del órgano electoral, pues la amenaza de una convulsión el día de la elección creo que está bastante lejos. Perfecto, Marcelo. Si se llegara a un resultado muy ajustado en el balotaje, ¿qué desafíos de gobernabilidad podría llegar a tener el nuevo gobierno? No, va a ser muy complicado, ¿no? De hecho, el resultado, sea el que sea para el que vaya a ganar, no va a ser sencillo, va a ser muy difícil de sobrellevar el día después de la elección. No van a tener muchos días de periodo de gracia que usualmente tienen quienes empiezan a gobernar, y a eso súmale tú el hecho de que probablemente van a entrar con una legitimidad más o menos cuestionada por el resultado que vayan a obtener. Entonces no va a ser un escenario muy sencillo. Perfecto, Marcelo. ¿Cómo debería el nuevo gobierno manejar las expectativas que va a tener el electorado, la población en general, tras que asuma el poder? Mira, lo que pasa es que ahí es donde deberíamos estar ahora mismo hablando, y los políticos deberían estar ahora mismo preparando el terreno de la gente, es decir, empezándoles a hablar respecto de qué es lo que van a hacer con el país, empezando a debatir con la gente esos temas, por ejemplo, el subsidio a los carburantes. Ya deberían estarle hablando a la gente y planteándonos qué es lo que van a hacer con ese tema, para que ni bien lleguen al gobierno, pues asuman con todo y puedan despegar con más tranquilidad. No lo están haciendo, entonces yo no estoy tan seguro de si les va a alcanzar mucho el tiempo para poder hacer esto que siempre se debe realizar, que es primero preparas el terreno antes de tomar una decisión importante y luego tomas la decisión, no es al revés. Perfecto, Marcelo. El nuevo gobierno, el nuevo presidente, ¿cómo puede evitar fracturas políticas cuando asume el poder? Pues
La única válvula de solución es en la medida en la que se resuelvan los problemas económicos, luego se podrán atender problemas políticos como reformas de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero nada va a poder seguir adelante si no se empiezan a resolver los problemas económicos. Perfecto. Desde tu perspectiva, ¿qué lección tiene que tomar la política nacional respecto a estas campañas, a esta guerra sucia, a todo lo que ha sucedido en esta elección nacional? Estamos a unos meses nada más de que se lleve adelante las elecciones subnacionales. Marcelo. Bueno, mira, creo que ya la gente sabe muy bien que esto de la guerra sucia y demás forma parte del ecosistema electoral. No es algo, digamos, imprevisible, ¿no? Sino es algo que ya se sabe que iba a llegar a ocurrir. Ahí los políticos son los que necesitan dar señales claras y contundentes. Los políticos a la gente. La gente sabe muy bien que esto de la guerra sucia va a aparecer y va a estar ahí presente. Y creo que son ellos más bien los que necesitan un poco reflexionar sobre ese tema. Marcelo, ya para culminar, ¿qué sucederá con las autoridades salientes, con el gobierno de Luis Arce, viceministros, ministros, personas que han estado vinculadas al partido de gobierno actual durante varios años? Para empezar, ellos necesitan de verdad materializar esa transición institucional en condiciones que han ofrecido al siguiente gobierno. Y en la medida en la que garanticen y lleven adelante esa transición en condiciones, pues creo que ellos podrán irse más o menos tranquilos. Habrán algunos casos que tendrán que revisarse con un poco más de minuciosidad y con lupa, ciertamente, pero en la medida en la que lo hagan, pues absolutamente todos vamos a salir ganando, porque si hay todavía cosas oscuras, eso la población no lo recibe bien y creo que eso lo termina por castigar en el voto. Quiero dejar pasar esta oportunidad para consultarte qué señal o qué lectura haces, por ejemplo, de que se haya iniciado un proceso a Franklin Flores, que era el gerente de MAPA, y a otras autoridades de esta institución. Mira, más allá de que se haya hecho el proceso, creo que es algo importante es que se estén atendiendo denuncias que sean probadas con hechos, con datos, perdón. No denuncias en las que salen algunos diputados y solamente se dedican a mostrar unos papelitos y a gritar un poco más fuerte, sino denuncias con datos y que eso el sistema judicial lo investigue, ¿no? Y si hay responsabilidades en diferentes niveles, desde lo administrativo hasta lo penal, pues se tendrá que señalar, pero todo debería seguir, un curso normal. No deberíamos crucificar a nadie antes de que no tenga su sentencia. Perfecto. Marcelo, ya como última intervención tuya, ¿alguna recomendación que le des a la gente que está viendo el poder del voto en este día domingo y todavía tenga alguna duda, no sepa o no haya decidido por quién va a votar durante este balotaje? Mira, creo que lo principal es hacer una diferenciación clara de hemos pensado en el país todo este último tiempo respecto de necesitamos políticos de verdad que nos gobiernen y necesitamos gente que nos plantee las cosas más o menos transparentes, y creo que eso es lo que deberíamos preservar, porque no necesariamente lo joven y lo que parece ser nuevo es lo mejor, no necesariamente. Entonces ahí creo que la gente es bastante sabia en eso y hace unas diferenciaciones claras en relación a esos temas y sabrá elegir el día 19 de octubre en función de lo que crea que es más conveniente.